que son las que nos convocan el día de hoy. Estas preguntas son: primera, ¿es la crisis actual una crisis económica? Segunda, ¿cuáles son las causas del estado actual de la economía mundial? Entendiendo por economía mundial esferas más amplias que el sistema financiero. Tercera, ¿cuáles son las consecuencias no evidentes de la crisis? Y cuarta, ¿qué responsabilidad tiene la universidad en la crisis actual? Para el debate del día de hoy nos acompañan nuestros 4 invitados. Ellos son profesores de la Universidad Industrial de Santander, de las escuelas de Economía y de Filosofía. Entre ellos se encuentran, por el orden de la mesa, el profesor de izquierda a derecha, el profesor Diego Silva, la profesora Alexandra Cortés, el profesor Alejandro Palacio y el profesor Francisco Maldonado. Para hacer una breve presentación de cada uno de los profesores, les leeré. La profesora Alexandra Cortés es economista de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, es magíster de la Universidad Nacional también en Ciencias Económicas, es magíster en Economía de la Universidad de Granada y doctora en Empirical Economics por la misma universidad. El profesor Alejandro Palacio es economista de la Universidad Nacional, es magíster en Ciencias Económicas de la misma universidad y posee el mismo doctorado que la profesora Alexandra en Empirical Economics por la Universidad de Granada. El profesor Diego Silva tiene estudios de Economía e Historia en la Universidad de los Andes. Es magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Urban Planning and Policy de la Universidad de Illinois en Chicago. Por su parte, el profesor Francisco Maldonado es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede de Bogotá. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, es magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, sede de Bogotá, y es doctor en Problemas del Pensar Filosófico de la Universidad Autónoma de Madrid. Cada uno de los participantes de la mesa del debate tiene un tiempo abierto para responder cada una de las preguntas, contando con su participación breve y concreta, pues el tiempo designado para cada uno de los ejes es de 20 minutos. Como máximo. Además, en el caso de replicar o querer agregar un aporte a la discusión, el participante debe levantar su mano para designarle su turno. Por otra parte, el público puede intervenir en el debate formulando preguntas que pasarán por el filtro de alguno de mis compañeros. No obstante, se dejará un espacio al final para su intervención. Dejando ya las reglas del juego pautadas, daremos inicio al debate. Muchas gracias. Bueno, para el público va a haber una persona encargada de repartir algunos papeles en blanco para que ustedes formulen las preguntas que posteriormente se le entregarán a la profesora Sandra Liliana y ella, viendo la pertinencia de ellas, las hará pasar. De un primer momento organizar el debate de tal manera que pudiéramos encontrar la pluralidad de aproximaciones a la crisis. Pero eso nos obliga a conocer o hacer una pregunta específica para cada uno de ustedes en función del significado de la crisis o cómo abordan ustedes la crisis. Básicamente la pregunta concreta que le queremos hacer a cada uno de ustedes, dependiendo de sus perspectivas y disciplina en particular, ¿cuáles son las causas de la crisis actual? Nos gustaría entonces escuchar en un primer momento al profesor Alejandro. Hola. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. O sea, lo primero que creo que es lo más importante que hay que decir es que aplaudo este tipo de espacios. Los felicito por estar organizándolo y ojalá se repita y muy seguido. Bueno, ahora sí las preguntas. ¿Por dónde empezamos?
lo primero es ser como muy sincero, ¿no? Entonces, la crisis como tal no es mi tema de investigación y no es lo que, pues, en lo cual me siento pues como más fuerte. Pero dado que tengo que dar alguna respuesta y vamos a ver cómo, por dónde lo abordamos, voy a hablar de lo que sé, ¿no? Porque pues de modo de lo que no sé. ¿Qué sé yo? De alguna forma soy el responsable dentro de la escuela de enseñar la teoría neoclásica. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a... Sí, pero es que neoclásica en este contexto suena más contundente. Lo primero, y eso se lo debo a mi abuelita, ella me decía, sea primero como muy correcto, ¿no? Porque pues está uno invitado aquí en una parte que no es la de uno, entonces hay que intentar ser como muy respetuoso, como muy cachaco, como era mi abuelita. Entonces, ¿cómo se critica la teoría neoclásica cachacamente? O sea, con buenos modales. Lo primero es que esa teoría, y luego mira, me tiene que ver con la crisis porque no estoy seguro. Esa teoría es una fabulosa y magnífica construcción, básicamente matemática, que intentaba o pretendía que todas las relaciones económicas encajaran dentro de un mismo modelo. Claro, lo importante para criticarlo de una forma decente es, uno debe criticar los supuestos. Una teoría siempre se construye sobre unos supuestos. Bueno, y si me pasa el tiempo me avisan también, ¿no? Si no, yo... Bueno, entonces ya digo de los supuestos y entrego el micrófono. El primer supuesto, o bien, uno que engloba todo y ahí ya redondeamos la idea, es la competencia perfecta. Estudiante que no critique la competencia perfecta, mejor dicho, es que no merece graduarse de economista. O sea, es un supuesto claramente muy importante y en su época era prácticamente indispensable para construir ese andamiaje teórico. Pero luego, o sea, es lo que yo hago responsablemente al final del curso de micro 2, o incluso a la mitad, dependiendo cómo nos rinda el tiempo, hay que comenzar a mirar que ese supuesto se desborona por cualquier parte que uno quiera mirarlo. O sea, que todos los mercados, que existen mercados completos, o sea, que todas las cosas tienen precio y todo se transa en un mercado. No hay que agregar mucho para darse cuenta que eso no es cierto. O sea, hay muchos bienes que se salen de esa esfera y por lo tanto, pues no se enmarcan dentro de esa misma lógica. Que, por ejemplo, que todos los efectos de las acciones de las personas también están mediadas por este mecanismo. Y basta mirar también lo mismo, que las externalidades son en todo momento y todo lugar una característica de todas las interacciones humanas. O sea, no hay ninguna interacción que no implique consecuencias adversas sobre otras personas que no necesariamente están en la transacción. Que todos los derechos de propiedad están perfectamente especificados, o sea que todos los bienes que se transan en una economía alguien es dueño y por lo tanto quien lo quiera tiene que pagarle por él. No, o sea, en serio no hace falta como darle muchas vueltas a esto, es muy fácil y es muy útil además, debería ser requisito de grado, criticar la teoría neoclásica. Y con eso dejo ahí como planteado la segunda parte que tenía pensada y más bien paso el micrófono a los demás compañeros de panel. Doctor Jorge, por ejemplo, nos gustaría la visión, o lo llamamos específicamente el debate, pues está con 3 economistas, para que aportara una visión filosófica de la crisis. Ya vemos el camino andando un poco más por la postulación de unos, por así decir, supuestos matemáticos que vamos a ver de pronto en el cuestionamiento a ellos es que se generan procesos de crisis, pero quisiéramos ver cómo ve la filosofía de la crisis actual. Bueno, gracias por la invitación, profesor Alejandro. Yo creo que cuando hay una salida de tipo Adam Smith que propone o que escribe un texto sobre los sentimientos morales y se empieza a tratar como a echarle la culpa a la naturaleza humana, diciendo que el sistema funciona, el problema son los hombres que están con una manada de corruptos. Eso no solo se sale por la vía fácil, sino que oculta el verdadero problema del sistema. En ese sentido, yo creo que un acercamiento desde la teoría crítica podría ser, en concreto, Adorno, que es lo que me gusta trabajar, da más posibilidades de comprender qué es lo que sucede.
en primera instancia, y el trabajo de la teoría crítica es un trabajo de recuerdo, trabajo de reconstrucción de las formas de acumulación de capital, que yo creo que, a mi modo de ver, es lo que más nos cuesta aceptar. Y desde la perspectiva de la filosofía y desde la perspectiva de la filosofía crítica, la aceptación de lo que ha sucedido no es fácil, porque implica meterse con la mamá, con el papá, con el abuelo, con los tatarabuelos, con fulanito de tal, con perencejo, con sutanejo, es las formas en que se ha acumulado capital en una sociedad, un grupo humano determinado. Las formas de acumulación de capital se echan al olvido y como que se les echa tierra y se dice, no, pues empecemos otra vez, o sea, ahora sí hagamos como que estamos haciendo una competencia entre todos. Entonces yo ya tengo acumulado, porque si usted sabe que por definición marxista tradicional, el capital es trabajo acumulado, y trabajo acumulado significa trabajo expropiado, es decir, trabajo que una persona es capaz de retener de otra persona a través de la monetarización, por ejemplo, o a través de un producto, como puede ser un par de zapatos, un computador, lo que sea. Pero el punto está en que la teoría crítica dice, usted no puede caer en el olvido, y yo diría en este sentido que esta crisis es como que dice, de repente nos despertamos un día, ¿no? En septiembre del 2019, ve, esto es tan raro, se cayó todo el mercado, como si no hubiera pasado nada antes. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer es empezar a recordar. Y empezar a recordar no es solo empezar a recordar el sistema financiero como tal, sino empezar a recordar absolutamente todo. Porque es que nadie nació rico. Quiero decir, sí nació rico después de haber acumulado capital. ¿Quién lo acumuló? ¿Cómo lo acumuló? ¿Por qué lo acumuló? Y por qué efectivamente esa acumulación o ese derecho de propiedad lo seguimos validando sin más, ¿sí? Yo diría que eso es como la clave, y no echarle la culpa, no echarle la culpa a un mundo sentimental humano, sino a un sistema que permite ese tipo de acumulación. Y un segundo aspecto, para terminar, que creo que en otra pregunta, en la siguiente pregunta se enlaza un poco mejor, es a propósito de la forma en que dentro del sistema vivimos la vida, o la forma en que el sistema obliga a vivir la vida. Pero esto creo que obedece más a la segunda pregunta sobre lo económico de la crisis. Sí. Bueno, entonces... Bueno, claramente vemos, profesora Alexandra, una diferencia entre la posición del profesor Jorge Francisco y una diferencia entre el profesor Alejandro. ¿Qué posición entonces adopta usted? ¿Cuáles son las causas de la crisis? Básicamente, ¿es un problema de supuesto, de sistema? ¿O básicamente es una forma de aproximación al ser humano equivocada, como lo manifestaba el profesor Jorge Francisco? Yo creo que en parte y parte estoy de acuerdo con los dos, no soy macroeconomista. Desde que estaba estudiando economía yo iba a las clases, pero para pasar los exámenes, como hacen algunos en algunas clases, porque me parece un tema muy complejo pensar en agregados económicos, en cómo funciona una economía en general y en cómo funcionan todas las economías a la vez, en cómo están interrelacionadas. Me parece bastante complejo. Pero pensando a nivel de un país, por ejemplo, y lo que se ve, lo que se vio como detonantes de la crisis y lo que empezó a pasar, es que tiene el profesor Jorge Francisco razón en que se olvidaron cosas del pasado, y tiene el profesor Luis Alejandro razón en que cosas de los modelos se estaban aplicando como muy, no sabría decirlo cómo, a la ligera. Pero lo que se observa es que hay muchas decisiones que se toman en términos de política, decisiones financieras, que no las toman economistas y no se toman desde el punto de vista técnico. Y que muchas de esas decisiones políticas y juegos de intereses fueron los que llevaron a que el mercado financiero en particular no se regulara bien y explotara una cosa como estas.
Entonces, yo creo que aunque tenemos gran responsabilidad desde el punto de vista de nosotros como economistas, creo que estamos descuidando el componente también social que tenemos que estudiar ahí desde la ciencia política, desde la sociología, y estudiar todos los fenómenos que están sucediendo en nuestro país. Tenemos varios ejemplos de corrupción, de cosas como esas que no estamos incorporando en nuestro análisis. Actualmente, para cosas como las que yo trabajo más economía del comportamiento, ya se están incorporando en el análisis estudios para ver qué explican ese tipo de comportamientos y cuáles son las consecuencias. Pero creo que hemos dejado de lado en macro, no sé si algunos modelos ya lo incorporarán, comportamientos que no son los hiperracionales que están en los modelos neoclásicos o ortodoxos, como ustedes los llaman, y que deberían estar ahí. Y ahí debería recogerse lo que dice el profesor Francisco Poco, todos esos efectos de las historias, de lo que ha pasado, que no se han tenido en cuenta, y que es un llamado a la academia, bueno, eso ya va más al final, para que hay mucho trabajo por hacer. Si nosotros como economistas buscamos estudiar el comportamiento económico, hay muchas cosas que están quedando por fuera de ese análisis. Bueno, profesor, muchísimas gracias.